La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar unos versículos en relación al reino de Dios. Fíjense bien lo que les quiero transmitir. El Señor quiere que tengamos la confianza en Él. A eso vino Cristo. Son nosotros, los cristianos, debemos de tener paz, hermanos. Debemos de tener paz. A eso vino Cristo, a este mundo, para salvarnos de todas las cosas que nos causan sufrimiento. Entonces, Cristo es el reino de Dios, ¿ok? Cristo es el reino de Dios. Entonces, y lo vamos a leer. Entonces, hace falta... Un cristiano lo que tiene que hacer es que Cristo viva en su corazón. De eso se trata. Entonces, Cristo vino al pueblo de Israel. Ahí está la figura de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia? Lo mismo que pasó, por decir, desde Moisés hasta el tiempo de Juan. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos, hermanos. Sanó a los enfermos. A los que Satanás tenía agobiados. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita conocer a Jesús, que equivale a entrar en el reino de Dios, pero es necesario creer. Entonces, cuando, por ejemplo, los judíos vieron a Cristo, unos creyeron, otros no. ¿Quiénes fueron los que no creyeron y los que pelearon con Cristo? Fueron los religiosos. Fueron los religiosos. Obviamente, la gente del mundo, pues algunos creyeron que no eran judíos. Pero acuérdense, él mismo dijo que primero era necesario que el reino de Dios fuera anunciado primero a los judíos. Y ya una vez que se le predica la palabra de Dios a los judíos, entonces eventualmente a los gentiles. Entonces nosotros necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Es necesario conocer a Jesús. Jesús es el reino de Dios. Si Jesús vive en nuestros corazones, vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Entonces, como la mayoría de la iglesia no tiene paz, se toma como normal. He ahí la importancia de este versículo que dice: mi pueblo perece o mi pueblo sufre porque no tiene conocimiento. Entonces, no se trata de religiosidad, hermanos. No se trata de ir a la iglesia y cumplir y sí, yo me siento bien. La palabra de Dios nos limpia, sí, nos limpia la palabra de Dios, pero es necesario conocer a Cristo, hermanos, es necesario conocer a Cristo. Una persona que ya conoce a Cristo lo entiende. Una persona que no conoce a Cristo necesita preparar su corazón para la venida de Cristo. ¿Y cómo se prepara a la persona? Bueno, primero es limpiado por la palabra de Dios. Escucha el Evangelio, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a ayudar a preparar su corazón para cuando Cristo venga. A su corazón. Es en el corazón donde debemos de esperar a Cristo. Fíjense cómo lo dice Pablo. Fíjense, ¿ok? Aquí en el contexto les dice en la carta a Laodicenses, en el 51 dice: oh Laodicenses, vean, esto es vuestra imagen. ¿Saben lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? En este caso, la lujuria vergonzosa es amar el mundo, hermanos. Amar al mundo. Esa es la lujuria vergonzosa. Entonces, nosotros debemos de esperar a Cristo en nuestro corazón.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo nos conduce a Cristo y no necesariamente al mundo. Entonces, en la palabra de Dios dice que es necesario despreciar todo lo que hay en este mundo. O sea, nuestro enfoque debe de ser Cristo, aún más allá de amar a nuestras familias. Por ejemplo, cuando Cristo dice, el que ame más a su familia, padre, madre, esposo, esposa, hijos, más que a mí no es digno de mí. O sea, escuchamos un ejemplo, escuchamos la palabra de Dios, recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo nos conduce a Cristo y se enferma. Por ejemplo, se enferma tu esposo, tu esposa, o tu padre, o tu madre, o tu hijo, tu hija, y tú pones la confianza en Cristo. Pero resulta, vamos a un extremo, resulta que se muere tu hijo o tu hija. O vamos a decir, se enfermó de una enfermedad que tú querías que el Señor lo sanara o la sanara y no pasó así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles al Señor. Señor, hágase su voluntad. Entonces, fíjense, en esto consiste el reino de Dios, hermanos, conocer a Cristo. Pero resulta que cuando no pasa las cosas como uno quiere, por ejemplo, que hubiera sanado a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, resulta que cuando aún así nosotros preferimos a Cristo en nuestro corazón, resulta que el Señor obra y nos da paz. Nos da paz, hermanos, aún con la pérdida de un ser querido. Ese es el extremo. Porque tal vez una de las cosas más difíciles es el perder a un ser querido, la muerte de un ser querido, o aún, vamos a seguir en un siguiente nivel, a un divorcio. Un divorcio es muy doloroso. La enfermedad grave de un ser querido, eso es doloroso. Entonces, cuando buscamos a Cristo, entonces resulta, se los voy a poner así, en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Abraham, tú vas a tener descendencia. A ver, sal, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham entró en el reino de Dios, caminó con Dios. Y resulta que Dios le dice, Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Abraham no dijo, no, Señor, pues ¿quién te entiende? Primero me dices que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo y luego me pides a mi hijo para que lo mate. Él no hizo eso. Él dijo, está bien, Señor. Y llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y cuando estuvo a punto de matar a su hijo para ofrecérselo al Señor, resulta que el ángel de Jehová le dijo, para. Ya veo que temes a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Podemos ver la descendencia en la carne de Abraham. Pero la descendencia más grande es la iglesia, hermanos. Eso ya lo expliqué en el estudio Los hijos de Abraham. Entonces, si ustedes se fijan, no es más importante de nuestros hijos, que los amamos y damos la vida por ellos. Los amamos, pero es más importante Cristo, porque Cristo es el que le da vida a nuestros hijos y a nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando preferimos el mundo, poner la confianza en el mundo, ¿cómo Dios se va a manifestar en mi vida? Pues, vamos a decir, yo tengo millones de dólares y se enferma mi hijo, pues tengo dinero para ir a buscar el mejor cirujano del mundo y pagarle por la operación. Pero mi hijo se puede morir de todos modos, aunque le pague al cirujano el mejor dotado. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues Él es imagínate, es Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. La iglesia no está
O sea, el reino de Dios se trata de tener paz, hermanos, en nuestros corazones. No se trata de seguir sufriendo, sufrir y sufrir. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, el sufrimiento de Cristo no fue suficiente para quitarnos nuestros sufrimientos. La razón de por qué la gente sigue sufriendo es por su soberbia, por su orgullo. Pues es orgullo, hermanos. Es el razonamiento carnal. El razonamiento carnal no nos pueden... Con un razonamiento carnal no podemos ver el reino de Dios. No lo podemos ver, hermanos. Es con el razonamiento de Dios. Entonces, fíjense bien cómo lo dice Pablo. Oh, laodicenses, vean, esto es vuestra imagen. ¿Saben lo que hará el novio honrado aspirante a desposarse con tal mujer? Alegóricamente, cuando pase por esa iglesia, por esa comunidad que ya está desobedeciendo a Dios, porque estaban haciendo de la cena de Dios un ritual. Entonces el Espíritu Santo les dijo, no, en casa de tal persona. Y llegó ahí un lobo y dijo, no, va a ser en mi casa. Entonces él empezó a hacer una ceremonia de la última cena. Andaban ayunando como era en el Antiguo Testamento. O sea, nunca lo entendieron, lo estaban haciendo carnalmente. Entonces dice, yo sé por qué ustedes comenzaron a hacer esto. Es porque ustedes aman el dinero. Es porque quieren ser importantes. Ustedes quieren ser importantes. A eso se refiere de la lujuria. Dice, cuando pase por su casa y la descubre en su lujuria vergonzosa, él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Venimos, le predicamos el evangelio a una persona. Vamos a decir, yo vengo, le predico el evangelio a un católico, a una católica, y le digo, mire, usted ya recibió la palabra de Dios. ¿Sí sabía que usted es limpia con la palabra de Dios? Algunos dicen, no, pues no sabía. Sí, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha el evangelio, usted recibe el Espíritu Santo, usted ya es limpio. Entonces el Espíritu Santo lo va a conducir o la va a conducir a Cristo. Cristo es el reino de Dios. Cristo vino a cumplir. Entonces no se trata de nosotros andar haciendo ceremonias o seguir mandamientos de hombres, sino lo que dice Cristo, no mandamientos de hombres. Entonces yo usualmente le digo a la gente, usted no es salvo por confesarse, ir a misa todos los domingos y por comulgar. Usted no es salvo por eso. Usted es salvo en reconocer que ya Cristo pagó por sus pecados. Tan simple como eso. Entonces, si usted se enfoca en eso y usted se enfoca en conocer a Cristo, eventualmente Cristo viene a su corazón y le da paz. Usted ya es salvo, ya es salva por creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la evidencia de creer es a través del Espíritu Santo, no es de una forma carnal, es a través del Espíritu Santo. Entonces, su enfoque debe de ser conocer a Cristo. No ir a misa. O sea, yo nunca le digo a la gente, no vayan a misa. En la ceremonia de una misa se lee la palabra de Dios. Entonces, ahora, yo le estoy predicando las buenas nuevas. No es por ir a misa, no es por confesarse, no es por comulgar. Porque si fuera por eso, entonces usted tiene de qué gloriarse. Porque usted va a misa, a lo mejor no todos los domingos, sino todos los días. Tiene de qué gloriarse. Entonces le enseño el versículo donde dice Pablo, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esa persona, ahora fíjense bien,
La palabra de Dios se predica en medio de gran tribulación, hermanos. La gran tribulación no es como lo predican la mayoría de pastores, no. La gran tribulación es, o sea, yo vengo, le pregunto, le predico el evangelio a una persona. Vamos a decir que ya es la quinta vez. Y esa persona pudiera decir, ¡ah! Ya lo entendí, hermano, ya lo entendí. Bueno, pasó una gran tribulación para que pudiera entender el evangelio. El evangelio no se trata de que uno se lo predique una vez y ya lo entendió, no, hermanos. La persona va a pasar por una gran tribulación. O sea, Satanás va a estar peleando. Si yo vengo, le predico el evangelio a una persona y viene otra y lo convence de que no, hermano, tiene que hacer obras, usted tiene que ir a misa y tiene, no, sí, yo sabía como que algo no andaba bien y regresa otra vez se hace esclavo de los hombres. Entonces, Dios es el que decide, hermanos, a quién le va a abrir el corazón. ¿Ok? Pero, lo que impide que Dios le abra el corazón también es una persona que se aferra a su razonamiento. Entonces, ¿por qué se aferra a su razonamiento? Porque no conoce la palabra de Dios. Porque no conoce la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios dice que nuestro corazón carnal nos va a conducir a la muerte. Es necesario que Dios cambie nuestro corazón. Es a través del Espíritu Santo que podemos entender las Escrituras. Entonces, si yo no escucho las Escrituras, pues no. Entonces, si es bueno ir a misa, si es bueno, pero el ir a misa no lo salva a una persona. Es bueno ir a misa porque ahí escucha la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le abre el entendimiento, se va a dar cuenta que lo que están haciendo no es lo correcto. No es lo que Dios dice, que fue lo que pasó conmigo. O sea, no se trata por ir a misa, por confesar y por comulgar. No, se trata por fe, o sea, de creer. Entonces, cuando uno se aferra al evangelio, de que somos salvos por la fe, entonces, y yo me mantengo en eso, me mantengo humilde y no en mis razonamientos. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber pagado, Señor, mis vergüenzas. Porque seguimos siendo pecadores, hermanos. Somos carnales. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pero sin embargo, Cristo dijo, la palabra dice que debemos de ser perfectos. Entonces el razonamiento nos dice, no, pues nadie es perfecto, hermano. Pero fíjense, Pablo dice que tenemos que ser perfectos. Cristo dice que debemos de ser perfectos también. Entonces, ¿cuándo es cuando somos perfectos? Viene uno y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? O para entrar en el reino de Dios, que es lo mismo. Si ya entramos en el reino de Dios, ya tenemos vida eterna. Conocer a Dios es vida eterna. Entonces le dice, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Se cumplen los mandamientos. Y les da los de la segunda tabla. Y le dice, Señor, yo los cumplo desde joven. Y Jesús le amó. Jesús le amó. O sea, él ya conocía los mandamientos. Pero él era idólatra. Entonces le dijo, Cristo mismo le dijo, te hace falta uno. O sea, bien, así como o sea, no te harás a imagen y semejanza de lo que está en este mundo. Aquí Pablo a la odicense dice, esto es vuestra imagen. ¿Cuál es la imagen? De una meretriz, de un animal que anda lujuriosa. O sea, no nos debemos de hacer a imagen de puercos, de puercas, de burros, de burras, de mulos, de mulas. No se hagan a imagen a ellos. Nosotros ya sabemos simbólicamente lo que es ser un burro, una burra. A una persona se le explica algo
Antes, cuando andamos en el mundo, eres una burra, no entiendes nada. ¿A quién se le dice mulo o mula? Una persona que se aferra. No se hagan imagen de eso. Háganse imagen de Cristo. Entonces viene Cristo y le dice, te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, porque eres idólatra, amas el dinero. Tú no puedes heredar la vida eterna, no puedes entrar en el reino de Dios si no te despojas de tu corazón de eso. Ve, deshazte de eso, dalo a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Ahí es en donde somos perfectos, hermanos, cuando seguimos a Cristo. Cristo es perfecto. Cristo es perfecto. Cristo obedeció al Padre. Entonces, en Cristo está la salvación, en Cristo está la justificación. Entonces, lo único que tienes que hacer es seguir a Cristo, someterte a Cristo. Entonces, la benignidad de Él te cubre a ti. Es la benignidad de Él la que nos hace perfectos, no la de nosotros. Es la benignidad de Él. Y cuando nos hacemos uno con Cristo, la benignidad de Cristo nos cubre. Entonces, como de Él irradia la benignidad, nos empapa de su benignidad y entonces podemos ser benignos con otras personas espiritualmente. Pero seguimos teniendo un cuerpo carnal. Entonces, pero yo voy a la iglesia, estoy congregado, escucho el evangelio, recibo el Espíritu Santo, ando glorificando a mi Padre Dios, pero quiero dinero. O vamos a decir, yo quiero ser importante, yo quiero aquí que la gente vea mi ministerio para que lo miren millones de personas. O sea, no. Entonces, si eso fuera así, cuando Cristo pasa por mi casa, por mi corazón, y Cristo ve que en realidad yo ando buscando ser una persona importante, o quiero dinero. ¿Para qué queremos dinero? Porque con el dinero se pueden hacer muchas cosas en este mundo, pero no las celestiales. No las celestiales. El dinero no le da paz a una persona. No se lo da, hermano, se los digo. Yo conozco muchas personas, he conocido muchas personas en mi vida que su dinero nunca les dio la paz. Me lo dijeron, personas millonarias me lo dijeron. Y yo lo leí también en las autobiografías. No les da paz. La paz es para los pobres. Dios le da a una persona que rechaza a Cristo, le da. Se le predica el evangelio y lo rechaza. Dice, ok, no más. Ya no le prediquen a ese evangelio, ya. Pero Dios le da dinero. Dios le da dinero y riquezas. Y a lo mejor esa persona, eventualmente, un día por ahí, vamos a decir, busca y busca y busca y busca. No, o sea, que tu dinero te salve. Nunca quisiste tener el tesoro en el cielo. Preferiste tu dinero, ok, órale. Atáscate de dinero y les da. Así como está en Lucas 16. Entonces, en el rico, que tenía de sobra y nunca compartió con Lázaro. Entonces, cuando viene Jesús a la iglesia, al corazón de la iglesia, cuando ve una persona que anda queriendo ser importante o anda queriendo hacer cosas que no le convienen, entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, Él la desechará y no la volverá a mirar, aun si cayera en la mayor miseria. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberían esperarlo. A Cristo se le espera en el corazón. Fíjense bien la forma correcta, ¿ok? Yo lo he compartido siempre, pero ahí les va una vez más. Tú has sido miembro de una iglesia o a lo mejor eres nuevo. Si eres nuevo, mucho mejor.
Si tú anduviste en el mundo, bueno, ya anduviste en el mundo. Son tus días de vanidad. Ya escuchaste el evangelio y anduviste ahí, ya. Bueno, una vez más, tú eres justo para con nuestro Padre Dios en la justicia de Cristo. Tu enfoque es mirar a Cristo y darle gracias. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber llevado, Señor, en tu sacrificio mis pecados, mis vergüenzas. Gracias, Cristo Jesús. Y ahí te quedas, enfócate en eso. Entonces ya lo que tú debes de anhelar es conocer a Cristo. Literalmente, hermanos, literalmente. Señor, muéstrame su rostro, Señor, Señor. Yo lo quiero conocer, Señor. Todos los días. Eso es estar despierto. Todos los días. Padre mío, yo le quiero conocer, Señor. Muéstrame su rostro, Señor. Yo lo quiero conocer, Padre Santo. Entonces tú te aferras día tras día, tras día, tras día. O sea, Él no viene con advertencia. Porque Satanás cuida que cuando va a venir Cristo. Pero tú te aferras y Satanás se descuida y tú estás ahí con la llama o con la flama ardiendo día y noche, día y noche. Entonces un día Cristo viene y te visita y entiendes, hermano, entiendes. Entonces Él viene, mora en tu corazón y le conoces. Y eso te aumenta la fe. Entonces ya de ti, entonces ahí ya puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a lo mejor vas a estar en un periodo de tiempo, así como todos, en donde le vas a querer decir a la gente, cállate la boca y déjate hablo de Cristo Jesús, y nadie te cree. Ese periodo también lo tenemos que pasar, porque nos desesperamos, quisiéramos. Eso me pasó a mí al principio. Y yo le rogaba a la gente, y el Señor me dijo, no les ruegues, no les ruegues, no les ruegues. Entonces, y me lo mostró en un sueño, literalmente me lo mostró en un sueño. Dice, no, mijo, no les ruegues. El que me desprecia. Entonces yo le digo, Señor, aún de mi familia, yo le digo, Señor, mi familia no me cree. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Cuando les vengan la tribulación, cuando les vengan no la tribulación, cuando les vengan las plagas, van a creer. Entonces eventualmente entendí. Viene la primera plaga, viene la segunda plaga, viene la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, y llegan 7 son trompetas y nada más hay 7 trompetas. Entonces el que no creyó en esta vida, no creyó, pero sufrió, hermanos, sufrió. Cuando se muere una persona, entonces eventualmente va a ver que Dios existe, eventualmente va a ver que desechó a Cristo, y cuando se vea separado del reino de Dios, porque lo va a poder ver de lejos, entonces sí va a querer y no va a poder, así como en Lucas 16. Una vez que despierte, que pueda ver el reino de lejos, entonces va a decir, Padre Abraham, manda. No. Dice, manda a Lázaro, si uno de los muertos va y les previene, se van a arrepentir. Y dice Abraham, aunque vaya Lázaro a predicarles, ni aún así se van a arrepentir. Cristo resucitó muchas personas y ni aún así creyeron. Cristo resucitó y no creyeron. Entonces, es necesario, hermanos, tener paz. Porque mucha gente no lo predica porque no la tiene. Entonces, ¿cómo va a predicar una paz que no tiene? Se va a ver mal. Ahora, ¿no vienen cosas contra nosotros? Sí, claro que sí. Vienen cosas contra nosotros, pero manteniendo la mirada en Cristo Jesús, Cristo nos salva. Ahí está la salvación. Porque la ira de Dios no es contra nosotros. No es contra nosotros, hermano. Es contra los incrédulos.
Fíjense, Él ha edificado, Cristo mismo lo dijo, Él fue el que levantó el templo nuevo. Ahora, Cristo es la roca, la base, el fundamento. Ya está. El Espíritu Santo, hagan de cuenta que en el Génesis, Dios creó en el primer día y vio Dios que era bueno en el segundo día y vio Dios que era bueno en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día y en el sexto día. ¿Ok? A nosotros se nos predica el primer día, el segundo, el tercero, vamos a decir hasta el sexto día. ¿Ok? El séptimo día, okay, una persona que ya está congregada, ¿cuándo se cumplió la obra? Dios descansó el sexto. Vamos a decir que en Cristo cuando murió y se rompió la cortina del templo, ahí comienza el séptimo día, hermanos, en el Espíritu. Aunque el pueblo de Israel, cuando viene Cristo y comienza su ministerio, ahí comienza el séptimo día. Ahí comienza el séptimo día. O sea, nosotros debemos de descansar en Cristo simbólicamente, que es el séptimo día. La obra se terminó el séptimo, no el sexto. El séptimo. Dios descansó el séptimo día. Dios descansó, pero, sí, Él descansó el séptimo día. Él terminó su obra, lo que Él hizo el sexto, pero la obra se terminó el séptimo. ¿Ok? Entonces, nosotros predicamos el séptimo día. Cristo es el séptimo día, hermanos. ¿Ok? Entonces ya una persona que conoce a Cristo, estamos de fiesta, celebramos a Cristo. Esas son las fiestas. Y nosotros debemos de comer a Cristo con panes sin levadura. ¿Ok? O sea, la Pascua y los panes sin levadura, una fiesta de 7 días que es simbólico, nosotros eventualmente entendemos que, entonces el enfoque es en Cristo, pero sin hipocresía, porque Dios escudriña los corazones. Entonces yo siempre les digo, si ustedes no pueden dejar algo, simplemente sean honestos. Vamos a decir, una persona vive en adulterio. Dice, no, una mujer, es más difícil para una mujer que para un hombre. Es más fácil para un hombre dejar a una mujer con la que vive en adulterio que para una mujer, porque la mujer usualmente el hombre provee, la mujer es más miedosa. La mujer es más miedosa. Entonces, el Señor le dice, sígueme. Entonces, dice, no, pues no, a mí me da miedo seguir al Señor y dejar al que me mantiene o al que me ayuda. Entonces ahí está la batalla. Le da miedo. Entonces una persona no lo hace por miedo. No lo hace por miedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reconocer que tiene miedo. Señor, yo soy bien miedosa o soy bien miedoso. Porque al hombre también le puede pasar. O al hombre puede decir, usualmente al hombre le da miedo vivir solo. Le da miedo, pues no quiere andar ahí. Entonces, no, pues yo siento que no puedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien? Señor, me da miedo, Señor, dejar a mi mujer, que en realidad no es mi esposa, me da miedo. Entonces, sé humilde y dile, Señor, me da miedo, pero en realidad yo sí lo quiero seguir a usted. Me da miedo seguirlo aún porque soy esclavo de las drogas. Me da miedo, Señor. Siento que no voy a poder. No, sé honesto. Y resulta que es Cristo quien te saca de las drogas. Resulta que es Cristo que te da paz, que pensabas que la tenías con tu amante. Es Cristo quien te saca de la pornografía. Es Cristo quien te saca de
del alcohol. Es Cristo quien te saca el que sana tu enfermedad. Es Cristo, hermanos. Entonces, el enfoque de la iglesia es conocer a Cristo, hermano, y tener paz. Ya cuando conoces a Cristo, tienes paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pues no lo puedes explicar, simplemente la tienes. Simplemente la tienes. Entonces, fíjense, dice Jesús, vamos a la palabra de Dios, Mateo 6:33. A las personas que andan preocupadas de qué van a vivir, cómo le voy a hacer, y esto y el otro, carnalmente y espiritualmente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el evangelio, y todas estas cosas serán añadidas. Es necesario buscar el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Lucas 16 y 17. La ley y los profetas, los 613 mandamientos y los profetas, eran hasta Juan. Juan fue el último profeta que profetizó del Mesías. Pero él fue el único que lo miró, literalmente. Por eso fue el más grande de todos. Porque fue el único que lo vio. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea, a Cristo, el reino de Dios es Cristo. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Unos se esforzaban dándole dinero a los pobres, otros, como los fariseos, se esforzaban por cumplir la ley, guardando el sábado, lavándose las manos y no. El predicar los 10 mandamientos y los 613 mandamientos fueron hasta Juan. Entonces ya Juan empezó a hablar, preparen el camino del Mesías, del Señor. Prepárenlo. Entonces ya Cristo es el reino de Dios. Dice, pero más fácil, y todos se esfuerzan por entrar en él, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Por ejemplo, por darles un ejemplo, yo ya les hablé, por ejemplo, en realidad, ¿dónde está escrito que Jesús iba a estar muerto 3 días y 3 noches? Bueno, es simbólico del profeta que le dijo al Señor, ve y predícales el arrepentimiento a Nínive. Entonces él dijo, yo conozco a Dios, Dios es bueno, los va a perdonar, no, yo mejor él, por ejemplo, si era para el norte, él se fue al sur. Entonces Jonás, entonces eventualmente iba en un barco y se levantó una tormenta y las mismas personas dijeron, no, aquí alguien algo anda haciendo mal. Y Jonás dijo, no, soy yo. Dice, es que en realidad Dios me mandó a predicar allá y yo me vine en el lado opuesto. Dice, si ustedes me avientan al océano, pues se va a calmar la tempestad. Que eso era simbólico de la muerte de Cristo, para calmar el mar. Entonces ellos hicieron eso, lo echaron y un gran pez, el gran pez es simbólico de la muerte, se lo comió y estuvo 3 días y 3 noches. Ahí estaba profetizado que Cristo iba a estar en el gran pez 3 días y 3 noches. Por eso yo les digo, Cristo no murió un viernes, Cristo murió un jueves a las 3 de la tarde. Entonces, porque fueron 3 días y 3 noches. Mucha gente no toma en cuenta que era el día de la Pascua, el viernes. El viernes era el día de la Pascua, que también era día de reposo. O sea, hubo 2 días de reposo seguido, el viernes de la Pascua y el sábado. Entonces, él resucitó el domingo. El domingo, o sea, para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a decir otro profeta. Por ejemplo, Jeremías. Así como Jeremías fue despreciado, así ahí estaba escrito como... O José, vamos a poner a José que es más fácil de entenderlo. José era simbólico de Cristo también. Okay, José
lo vendieron sus hermanos. José simbólicamente también fue llevado a Egipto, y resulta que gracias a que José lo vendieron sus hermanos, su familia pudo sobrevivir al hambre. Eso también simbólicamente se tenía que cumplir. Aún Abraham es simbólico también de Cristo. Entonces, Sansón es simbólico de Cristo también. Ahora, ¿cuál es la cabellera de Sansón? Nosotros somos la cabellera de Sansón. Dios no puede obrar si a Cristo le quitan su cabellera. Nosotros somos el pelo de Cristo. O sea, Cristo trabaja a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de la cabellera. Entonces es necesario que tengamos en cuenta eso. No crean que la iglesia, no, yo no soy nada. Bueno, para no envanecernos, pero somos somos la esposa de Cristo. Fíjense, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Cristo fue anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces se cumplió la ley en Cristo y se cumple lo que estaba escrito a través de los profetas. Lucas 17:20 al 22. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahí está. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, no viene con advertencia. Yo lo digo no para envanecerme, sino para que lo entiendan. Yo entendí el evangelio un día. Ya lo entendí. Pero yo mismo lo negaba. No, pues me decía el Señor, sígueme. Yo digo, no, Señor, pues es que ando con una mujer que no es mi esposa. Cuando la deje te sigo. Ahí ya lo estoy negando. Pasaron años. Y el Señor me seguía diciendo, sígueme. Eventualmente le dije, ok, Señor, está bien, lo sigo. Y lo seguí, dígame qué debo de hacer. Y me empezó a decir qué tengo que hacer. ¿Dónde estudio? Yo te enseño. Está bien, Señor. Entonces resulta que Dios puso en mí el deseo de leer la Biblia. Yo me devoré la Biblia, hermanos. Me tomó 10 días, 10, 8, 10 días, 12 días leerla. Yo me levantaba y a leer. Paraba para echarme un cafecito, un pan y seguía leyendo. Me dolía la vista y me cansaba la vista, me quedaba dormido y otra vez. Y yo siempre quise leerla y nunca pude. Me la devoré. Eventualmente, un día estando aquí atrás, abajo de la pantalla, estaba yo ahí estaba un sillón abajo. Estaba yo sentado y estaba yo meditando la palabra de Dios, que fue cuando yo recibí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo lo sentí. No lo puedo explicar, hermanos. No lo puedo explicar. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué es esto? O sea, es algo sobrenatural. Y yo no lo entendí por un periodo de tiempo. Señor, ¿qué es esto? Y ya un día el mismo Espíritu de Dios, cuando llegué al versículo ese, pues aquí está, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ya el Señor me mostró, el mismo Espíritu de Dios me dice, haz un estudio en relación a esto. Entonces ya empecé a buscar, ya el Señor me había buscado cómo leer la palabra de Dios. El príncipe de la paz. No, pues resulta que Cristo es la paz. Entonces fui entendiendo eventualmente que en realidad Cristo es el reino de Dios. Él es el príncipe de la paz. Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, si Él llevó nuestras enfermedades, tanto carnales como espirituales, entonces, ¿por qué la gente está enferma? Es por incrédula, hermano, es por incrédula. Y todos tendemos a eso. Todos tendemos a eso, sí, hermanos, a la incredulidad. Entonces,
Pero se trata de hacerlo. Se trata de hacerlo. Si nos viene una enfermedad, ¿qué debemos de hacer? Poner la mirada en Cristo Jesús y Él nos sana. Él nos sana. A mí me llegó el coronavirus en enero del 2020. Yo decía que era una simple gripita y me tumbó. Y mi hijo fue el que me la trajo. Le digo a mi hijo, ay hijo, ya me trajiste otra vez la gripa. Y yo le decía, ay, híjole, ahora sí me dio como nunca, me dolían todas las coyunturas, me dio un poquito, no mucha calentura. Y yo le decía, Señor, pues hágase su voluntad en mí. Ahora llegaron para mí, pues era una simple gripita. Y yo digo, ay, esta sí me tumbó feo. Y duré varios días para alivianarme. Y resulta que ya cuando eventualmente me empecé a sentir un poco mejor, me acuerdo que mi hermano me invitó, hermano, vente a echar un menudito. Le digo, sí, por ahí paso, un domingo. Entonces fui y me puse yo a calentar las tortillas, que comieran ellos, y luego ya me serví yo. Ah, estaban varios de mis hermanos y le digo a mi hermana, le digo, oye, está bien salado este menudo. Me dice, no, está bien de sal. Le digo, a ver, pruébalo. Y lo probó y dice, no, está bien. Y yo dije, ah, caray, ¿qué es esto? Hermanos, el menudo me sabía el agua, el caldo. Hagan de cuenta una cucharada de sal, como si fuera la mitad de la cucharada de sal. Así de salado me sabía. Y yo decía, no, pues esto no se puede ni comer. Y ya lo que hice, le tiré casi toda el agua y le puse todo el caldo y le puse agua. Y no, pues hagan de cuenta que eventualmente, y el pues no me sabía nada. Pero todavía no se sabía eso del coronavirus, porque eso empezó a salir ya como el marzo fue cuando. Entonces ya cuando empecé a ver, dije, oye, pues a mí me pegó el coronavirus. Y el Señor me sanó de eso. El Señor nos sana. Él llevó nuestras enfermedades carnales y espirituales. Entonces, conocer a Cristo, la fe de Cristo, nosotros la podemos obtener a través de Él, a través de su Santo Espíritu. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes, entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Fíjense bien. Fíjense bien lo que es el reino de Dios, hermanos. ¿Ok? Y esto puede pasar en todas las denominaciones. Esto pasó en la Iglesia Católica también, hermanos. Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces una persona que es esclavo de las drogas, que es esclavo del alcohol, que es esclavo de la pornografía, que anda en adulterio, que anda robando, eventualmente cuando Cristo viene a su corazón, eventualmente ya vino a su corazón, el Padre comió, Cristo comió y Él comió con Cristo y con el Padre, simbólicamente. O sea, dio fruto. Pero una persona, cuando Cristo viene, esa persona no va a estar enferma. Cristo la va a sanar. Del cáncer, de la diabetes, del SIDA, de lo que sea. Hay un sacerdote que se llamaba Emiliano Tardif, por allá por los años finales de los 60, 70. Él tiene un libro, yo recuerdo el libro, yo lo leí, yo lo tenía, se llama Cristo está vivo. Él predicaba a Cristo, como católico él predicaba a Cristo, y fíjense algo de lo de él. Esa persona se enfermó, y si mal no recuerdo, creo que le pegó cáncer, ya no me acuerdo qué enfermedad tenía una enfermedad de muerte.
Y vinieron él era sacerdote, y unas monjitas en Canadá. Y vinieron unas monjitas y dijeron, hola padre, ¿cómo está? Mire, ¿nos deja orar por ustedes? ¿Por usted? Y él decía, yo soy sacerdote. Dice, sí, ya sabemos que usted es sacerdote. ¿Nos deja orar por usted? No se preocupen, hermanitas. Déjenos orar por usted para que el Señor lo sane. Entonces él decía, pero les estoy diciendo, yo soy sacerdote, pues a mí qué me van a enseñar. Entonces él dice, me daba vergüenza, dice, porque pues había gente. Yo, imagínate, yo era sacerdote y querían hacer oración por mí delante. Dice, ok, está bien, dice, pero cierren la cortina. Y resulta que las monjitas, creo que eran dos, oraron por él y sanó de su enfermedad. Entonces el Señor lo llamó para que predicara a Cristo precisamente. Entonces hubo muchas, él anduvo predicando a Cristo con varias personas y el Señor anduvo sanando mucha gente. A eso se le conoce en la Iglesia Católica como ahorita me acuerdo, es que todavía están este grupo de personas. Ya estaba profetizado desde el principios del siglo XX y todo comenzó con un grupo de personas que se humillaron ante la presencia de Dios y eran varias denominaciones, eran como 3 o 4 denominaciones, por decir un católico, una bautista y por decir un calvinista. No eran eso, pero no me acuerdo, pero por decir. Entonces ellos, en lugar de pelearse, se pusieron de acuerdo y se pusieron a orar y se manifestó el Espíritu de Dios. Y a eso se le conoce como pentecostalismo. Ahí nace la iglesia pentecostal. Entonces ya la iglesia pentecostal ya vino y ya se adueñó de eso y ya ahora sigue, no, si no lo haces como yo, ya no, Dios no está contigo. Como todas las denominaciones. Entonces, en esa misma congregación se profetizó que iba a llegar, inclusive a la Iglesia Católica, y llegó precisamente en grande con este sacerdote que se llamaba Emiliano Tardif. Y hay otro viejito que hace poquito se murió también, que hacía retiros, Ignacio Larrañaga. Y el Señor sigue sanando enfermos. Pero fíjense, no se trata de que una persona sea sanado de una enfermedad solamente del SIDA o del cáncer. Eso es bueno. Pero acuérdense que Satanás también se viste de ángel de luz. Entonces, lo más importante es la sanidad del alma, hermanos. Porque ¿qué le sirve a una persona que tenga SIDA y es sanada del SIDA si va a seguir amando el mundo? ¿Se acuerdan lo que dice Cristo? Le dijo a una persona que lo sanó porque era una persona inválida. Y Cristo lo sanó porque ya tenía, si mal no recuerdo, 38 años enfermo. Entonces le dijo, ¿quieres ser sano? Dice, sí. Y Cristo lo sanó. Entonces después se lo encuentra y le dice, no peques más. O sea, no pecar más, hermanos, quiere decir, nunca dejen a Cristo. Nunca lo dejen. Nunca se aparten del Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gracias. En Cristo Jesús está el Padre. ¿Por qué? Porque si nos salimos del Evangelio nos vamos a hacer denominacional. O sea, nos vamos a sentir más importantes. Entonces vamos a caer de la gracia. Y perdemos. Pero si nos mantenemos la mirada en Cristo Jesús, siempre nos reconocemos pecadores y reconocemos que somos salvos por la gracia, por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hacemos. Entonces nos impregnamos de Él, entonces podemos amar, entonces podemos tener fe, Él nos aumenta la fe, entonces podemos ser benignos, pero siempre y cuando nos mantengamos conectados a Él. Nada podemos hacer fuera de Él.
Entonces, no debe de haber enfermos en la iglesia. ¿Por qué hay tanta gente enferma? Precisamente porque siguen un evangelio diferente, hermanos. Aún los pentecostales. Y yo les he dicho, la última congregación en la que yo estuve y los exhorté, ellos creen eso. Vamos a orar por los hermanos para que venga el Espíritu de Dios y hablen en lenguas. O por las enfermedades. Porque no entienden Marcos 3, Marcos en donde dice, y estas señales acompañarán a los que creen. No lo entienden, lo malinterpretan. Ellos lo toman como que si hablan en lenguas es la manifestación del Espíritu Santo al creyente. Y no, hermanos, eso no es así. El que habla en lengua, que no entiende, es una persona que se está edificando a sí mismo. Lo dice Pablo, está bien explicado, no sé por qué no lo entiende. Precisamente porque no creen al verdadero evangelio. Entonces, el que habla en lenguas así solo se edifica, pero el que profetiza habla a la iglesia y edifica a la iglesia. Entonces, el hablar nuevas lenguas ya no va a hablar la lengua del mundo. Ya ahora va a glorificar a Cristo. Esa es la nueva lengua. La nueva lengua es glorificar a Cristo. Y las señales de tomarán en su mano serpientes y no les harán daño, ya les he explicado lo que es la serpiente. O sea, van a escuchar un evangelio diferente y no los van a engañar. Una persona que ya creyó y mantiene su mirada en Cristo Jesús, aunque le venga un evangelio diferente, no, aunque beba una cosa mortífera, no le va a hacer daño. O sea, un evangelio diferente. Porque es Cristo quien nos protege, hermanos. Pero debemos de mantener esa humildad. De reconocerlo. O sea, se ocupa humildad para reconocer los pecadores y reconocer que es en Cristo donde somos justificados para con nuestro Padre Dios. A Juan 14, 8 al 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no es una figura del Padre. Jeremías era una figura de Cristo. Moisés era una figura de Cristo. Samuel era una figura de Cristo. Sansón era una figura de Cristo. Isaías era una figura de Cristo. Ezequiel era una figura de Cristo. Daniel era una figura de Cristo. Cristo es la imagen misma del Padre, no una figura, la imagen. O sea, el que ve a Cristo, ¿cómo es Dios? Pues nomás fíjate cómo es Cristo. Estúdialo, ¿cómo es? ¿Quién peleó contra Dios? O sea, ¿quién peleó con Cristo? Los fariseos, hermanos. La iglesia está llena de fariseos. Todas sin excepción. Entonces es Cristo quien nos saca de la religiosidad, hermanos. Es Cristo quien nos saca de ahí. Él mismo dijo que nos iban a expulsar de las sinagogas. La iglesia católica es una sinagoga. La iglesia adventista es una sinagoga. ¿Por qué? O sea, ahí se lee la palabra de Dios. Ahí se lee, ahí está Dios. Pero nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios o al verdadero profeta. Entonces es importante reconocer la palabra de Dios está por encima del profeta. Pablo dijo, si yo vengo y les enseño, les digo un evangelio diferente, soy anatema él mismo. Entonces es necesario, la palabra de Dios es más grande. Entonces si hay pelea por aquí, hay pelea por allá, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe. Entonces, si yo por el Espíritu de Dios les digo algo, una cosa que no es el Espíritu de Dios, me va a corregir a mí, o sobre todo te va a corregir a ti si yo digo algo que no es. Pero por otro lado, si yo estoy dando fruto, porque es por el fruto como podemos reconocer a un falso profeta, por sus frutos los conocerán. Entonces ya la gente no sabe eso. Hermano, ¿por qué va ahí? O sea, pues ese es un falso profeta. Hermano, agarre lo bueno y deje lo malo. Ok. Entonces, pues, si le enseñan que Dios quiere que tengas mucho dinero, no es lo que dice la palabra de Dios. No, sí, o sea, ya le lavaron el coco. Y está siguiendo. Cristo dijo, no se dejen engañar. Por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿por qué una persona sigue un evangelio diferente? Porque quiere ser importante. Porque quiere dinero. Porque ama el mundo. Tan simple como eso, hermano. Una persona que ama el mundo no conoce a Dios todavía. Y no puede amar a su prójimo. Entonces, ¿qué pasa donde hay un falso profeta? ¿Qué está pasando con estos falsos profetas? Como Dios no respalda a estas congregaciones, imagínate, yo tengo mi familia, por decir, me llevo a mis hijos y llevo a mis niños ahí para que les den lectura, palabra de Dios, pero resulta que si estoy yendo a una congregación que es una sinagoga de Satanás, ¿qué va a pasar ahí? Viene una persona, a lo mejor un pedófilo, y a lo mejor Hermanos, eso está pasando. Resulta que hasta los pastores se andan metiendo con las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Entonces, ¿cómo le vas a llevar a tus hijos? Una cosa es que tú personalmente vayas a una congregación. Es el Espíritu Santo el que te debe de decir, no vayas ahí. Yo se los digo de vez en cuando, no vayan ahí, no escuchen a los falsos pastores, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero también entiendo que es a través de varias tribulaciones para poder llegar al conocimiento de Dios, también entiendo eso. Al último, ¿qué tiene la última palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a guiar. Entonces, si yo soy de Dios, Cristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, si yo soy un falso profeta, pues me van a desechar. Pero si soy un verdadero profeta, el Espíritu de Dios les va a decir también a ustedes si soy un falso o soy un verdadero. Entonces, si yo estoy, la palabra de Dios dice, sométanse a los que los enseñan, sométanse a sus pastores. No que me abrochen los zapatos, sino que sométanse a lo que estoy predicando. En todo caso, sométanse al Padre, sométanse a Cristo, no a mí, sino a la palabra de Dios. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo cuando ando predicando, algunas veces, hermano, la mayoría de las veces, es Dios quien pone palabra en mí para yo decirle a la persona lo que... Y hasta a veces yo mismo me he quedado anonadado, a veces un día, varias veces, una persona un día me hizo una pregunta y yo le contesté. Y resulta que ahí mismo el Señor me enseñó a mí esa cosa que, la palabra lo que me estaba preguntando, y era en relación a la Trinidad. Era en relación a la Trinidad. Que yo no lo sabía explicar, pero y fíjense, ahí me lo enseñó a mí también el Señor. Y yo le digo, gracias, Padre, porque Él me sigue enseñando hasta la fecha. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vivimos en una generación donde se amontonan los maestros. Ahorita ya todos, cualquiera se cree maestro. ¿Por qué? Porque
El razonamiento de cada persona no entiende que las escrituras es a través del Espíritu Santo, pero dice Pablo, no todos son maestros, no todos son maestros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores. Hermano, aquí Cristo no está vacilando, no está cotorreando Cristo. Nosotros tenemos la potestad, la autoridad del Padre para sanar enfermos. La tenemos, hermanos. Así como Cristo sanó personas de toda clase de enfermedades, nosotros tenemos esa autoridad. ¿Y cuáles son las mayores? No solamente esas, sino la del perdón. O sea, porque es a la vez el perdón de pecados. O sea, es espiritual también. Cristo llevó nuestras enfermedades. Vamos a decir la del SIDA, la del cáncer. Pero también la enfermedad más, la de muerte, es la del corazón, la del pecado, hermanos. Él la llevó. Entonces es más importante la del pecado. Ahora, una persona, cuando Cristo sanó a una persona, le dijo, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o ve en paz? ¿Qué es más fácil decir? Es lo mismo. ¿Tenemos la autoridad para perdonar pecados? Sí. Sí. ¿Tenemos la autoridad para perdonar pecados? Sí, porque Cristo nos la dio, la autoridad. Y cuando se le perdona los pecados a una persona, es lo mismo que estar creyendo, pero muchas veces es a través de nuestra fe y no la fe de Él. Pero cuando una persona rechaza el mensaje, una persona que rechaza a Cristo, ¿cómo le vamos a perdonar los pecados en el Espíritu? Si está rechazando a Cristo. No podemos, hermano, no podemos. No podemos. Acepta a Cristo y deja para que pueda sanar. ¿Está alguien enfermo? Vayan con los ancianos. ¿No dice la palabra de Dios? Pero la mayoría de la gente lo resiste. La mayoría de la gente lo resiste. El que cree, fíjense bien otra vez y con esto termino, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Entonces, hay cosas a las que yo le pido a mi Padre Dios. Y mi Padre Dios ya me contestó. Pero en su momento. O sea, hay cosas que no pasan ahorita. Porque uno también no es de así una varita mágica. ¡Pum! Ya se te perdonó, ya eres sano. No. Le pedimos a nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios nos contesta. Una vez le dice a Jeremías, no quiero que pidas más por el pueblo de Israel, porque no te voy a oír. No te voy a oír. ¿Por qué? Porque son duros de corazón. No me quieren escuchar. No me pidas porque no te voy a hacer caso. También el Señor nos dice eso. Entonces también debemos de someternos a la voluntad de nuestro Padre de Dios. ¿Qué es peor? Uno puede venir con la familia, ¿ok? Vienes, le predicas, vamos a decir a tu papá, le predicas el evangelio. Y tu papá te dice, no, que vamos para acá. Y resiste el evangelio. Es tu padre, pues tú debes de orar por tu padre. Entonces, Cristo dijo que cada uno va a dar cuentas. Va a dar cuentas. En este caso, el hijo pidiendo por el padre. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues esperar hasta que O sea, si tu padre se está rebelando en contra de Dios, Dios no va a hacer algo en contra de lo que ya está escrito. Ahora, al revés. ¿Qué pasa si el padre
ora por su familia. Ellos son... ¿Cómo son salvos los hijos? ¿Cómo son salvos nuestros hijos? Mientras nuestros hijos nos obedezcan, están cubiertos. Están cubiertos. Mientras nuestros hijos que viven con nosotros, nuestros hijos, ya una vez que un hijo se casa, él dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Sigue siendo nuestros hijos, pero Dios también le va a pedir cuenta a él por separado si recibe el evangelio o no. Entonces, mis hijos, mientras estén sometidos a mí, están protegidos. Están protegidos. Un día uno de mis hijos se rebeló contra mí y le fue muy mal. Le fue mal. ¿Por qué? Porque tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, si yo soy predicador y el Señor me puso en este ministerio y uno de mis hijos se rebela contra mí, no se rebela contra mí, se rebela contra Dios, y yo voy a aceptar el hecho de que Dios lo va a castigar porque se está rebelando contra Dios, no contra mí. ¿Qué pasó con las personas, los hijos del sacerdote que estaban ofreciendo un fuego raro? Dios los mató a los dos. A los dos los mató. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo. Entonces los hijos son cubiertos, ¿ok? Mientras estén sometidos, de igual forma a una mujer. Por ejemplo, Dios le pide cuentas a mi mujer, pero como mi mujer no está sometida a mí en relación a la palabra de Dios, le va mal. Y yo debo de entender eso, que le va a seguir yendo mal hasta que no se someta a Dios. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Sométete a tu marido. No para que me dé masajes y me corte las uñas y para tenerla ahí de esclava. No, a la palabra de Dios, hermanos. Porque yo debo de ser como Cristo. ¿Y cómo trató Cristo a su esposa, a su iglesia? Le sirvió. O sea, nadie debe de tratar mejor a una mujer que su marido. Pero si ella se somete. Entonces, y cuando se somete a su marido, tiene paz. De igual forma, los hijos cuando se rebelan contra sus padres, no tienen paz. ¿Por qué? Porque están faltando al mandamiento de Dios. Entonces, ahí es en donde debemos de tener en cuenta la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Entonces, debemos de ver en qué lugar estamos. ¿Ok? Pero sobre todo, lo más importante es para entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es conocer a Cristo. Y que Cristo venga y viva en nuestros corazones. No es cuando recibimos el Evangelio, no, hermanos. Cuando recibimos el Evangelio, recibimos los ángeles de Dios, y los ángeles de Dios nos van a conducir al Padre y al Hijo, que es diferente. Una cosa es Gabriel y Miguel y otra cosa es el ángel de Jehová. Al ángel de Jehová lo podemos adorar, a Miguel y a Gabriel no. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios que nos da vida, vamos a decir Gabriel y Miguel, pero Gabriel y Miguel, por decir nombres, nos van a conducir a Cristo. Eso es lo que dice Cristo. El Espíritu los guiará a mí, dice. Y al Padre. O sea, conducirnos a Cristo es conducirnos al Padre. Tan simple como eso. ¿Ok? Ahorita me acordé que tengo puestos los frijoles y ya se me están quemando. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.